Cuando utilizamos el arte o los medios de difusión de masas, incluida la propaganda política, para referirnos a alguien y convertirlo en un diablo, estamos intentando debilitar sus defensas y adquirir poder sobre él. Esto podría ayudarnos a comprender la plaga del belicismo y del fanatismo religioso, puesto que el rechazo o la atracción por la violencia y el caos de nuestro mundo nos lleva a convertir mentalmente a los demás en los depositarios del mal y los enemigos de la civilización. El fenómeno de la proyección también puede dar cuenta de la enorme popularidad de las novelas y de las películas de terror, ya que, de ese modo, la representación vicaria de la sombra nos permite reactivar y quizás liberar nuestros impulsos más perversos en el entorno seguro que nos ofrece un libro o una sala cinematográfica. Los cuentos para niños suelen referirse a la lucha entre las fuerzas del bien, ejemplificadas por las hadas, y las fuerzas del mal, representadas por espantosos demonios. De este modo, los niños suelen ser iniciados en el fenómeno de la sombra, superando de manera vicaria las pruebas que deben afrontar sus héroes y sus heroínas, aprendiendo así las pautas universales del destino del ser humano. Cada familia, al igual que cada sociedad, tiene sus propios tabús, sus facetas ocultas. La sombra familiar engloba todos aquellos sentimientos y acciones que la conciencia despierta de la familia y que considera demasiado amenazadoras para su propia imagen y, consecuentemente, rechaza. Para una honrada y conservadora familia cristiana, puede tratarse de la adicción a la bebida o del hecho de casarse con alguien perteneciente a otra confesión religiosa. Para una familia atea y liberal, en cambio, quizás se trate de las relaciones homosexuales, por ejemplo. En nuestra sociedad, los malos tratos conyugales y el abuso infantil, oculto hasta hace poco en la sombra de la familia, emerge hoy en proporciones epidémicas a la luz del día. El lado oscuro de la sombra no constituye una adquisición evolutiva reciente, fruto de la civilización y de la educación, sino que hunde sus raíces en la sombra biológica que se asienta en nuestras mismas células. A fin de cuentas, nuestros ancestros animales consiguieron sobrevivir gracias a sus uñas y sus dientes. Nuestra bestia, aunque se mantenga enjaulada la mayor parte del tiempo, permanece todavía viva. Muchos antropólogos y sociobiólogos creen que la maldad humana es el resultado de refrenar nuestra agresividad, de elegir la cultura sobre la naturaleza y de perder el contacto con nuestro estado salvaje. En esta línea, el médico y antropólogo Melvin Konner cuenta en The Tangled Wing la historia de aquel hombre que fue al zoológico y, acercándose a un cartel que decía «El animal más peligroso de la Tierra», descubrió asombrado que se hallaba ante un espejo. En la antigüedad, los seres humanos conocían las diversas dimensiones de la sombra: la personal, la colectiva, la familiar y la biológica. En los dinteles de piedra del hoy derruido templo de Apolo en Delfos, construido sobre una de las laderas del monte Parnaso, los sacerdotes grabaron 2 inscripciones, 2 preceptos, que han terminado siendo muy famosos y siguen conservando en la actualidad todo su sentido. En el primero de ellos, «Conócete a ti mismo». Los sacerdotes del Dios de la Luz aconsejaban algo que nos incumbe muy directamente: «Conócelo todo sobre ti mismo», lo cual podría traducirse como «Conoce especialmente tu lado oscuro». Nosotros somos herederos directos de la mentalidad griega, pero preferimos ignorar a la sombra, ese elemento que perturba nuestra personalidad. La religión griega, que comprendía perfectamente este problema, reconocía y respetaba también el lado oscuro de la vida y celebraba anualmente, en la misma ladera de la montaña, las famosas bacanales, orgías en las que se honraba la presencia contundente y creativa de Dionisos, el dios de la naturaleza entre los seres humanos. Hoy en día Dionisos perdura entre nosotros en forma degradada en la figura de Satán, el diablo, la personificación del mal, que ha dejado de ser un dios a quien debemos respeto y tributo para convertirse en una criatura con pezuñas desterrada al mundo de los ángeles caídos. Marie-Louise von Franz reconoce las relaciones existentes entre el diablo y nuestra sombra personal, afirmando: en la actualidad, el principio de individuación está ligado al elemento diabólico, ya que éste representa una separación de lo divino en el seno de la totalidad de la naturaleza.
De este modo, los elementos perturbadores como los afectos, el impulso autónomo hacia el poder y cuestiones similares constituyen factores diabólicos que perturban la unidad de nuestra personalidad. La segunda inscripción cincelada en Delfos, nada en exceso, es todavía más pertinente a nuestro caso. Según Eric Robertson Dodds, se trata de una máxima por la que solo puede regirse quien conoce a fondo su lujuria, su orgullo, su rabia, su gula, todos sus vicios en definitiva, ya que solo quien ha comprendido y aceptado sus propios límites puede decidir ordenar y humanizar sus acciones. Vivimos en una época de desmesura, demasiada gente, demasiados crímenes, demasiada explotación, demasiada polución y demasiadas armas. Todos reconocemos y censuramos estos abusos aunque al mismo tiempo nos sintamos incapaces de solucionarlos. Pero ¿qué es, en realidad, lo que podemos hacer con todo esto? La mayor parte de las personas destierran directamente las cualidades inaceptables e inmoderadas a la sombra inconsciente o las expresan en sus conductas más oscuras. De este modo, sin embargo, los excesos no desaparecen, sino que terminan transformándose en síntomas tales como los sentimientos y las acciones profundamente negativas, los sufrimientos neuróticos, las enfermedades psicosomáticas, las depresiones y el abuso de drogas, por ejemplo. El hecho es que cuando sentimos un deseo muy intenso y lo relegamos a la sombra, opera desde ahí sin tener en cuenta a los demás. Cuando estamos muy hambrientos y rechazamos este impulso, terminamos atormentando a nuestro cuerpo comiendo y bebiendo en exceso. Cuando sentimos una aspiración elevada y la desterramos a la sombra, nos condenamos a la búsqueda de gratificaciones sustitutorias instantáneas o nos entregamos a actividades hedonistas tales como el abuso de alcohol o drogas. La lista podría ser interminable, pero lo cierto es que podemos observar por doquier los excesos del crecimiento desmesurado de la sombra. La amoralidad de la ciencia y la estrechísima colaboración existe entre el mundo de los negocios y la tecnología pone en evidencia nuestro deseo incontrolado de aumentar nuestro conocimiento y nuestro dominio sobre la naturaleza. El papel distorsionado y codependiente de quienes se dedican a las profesiones de ayuda y la codicia de médicos y empresas farmacéuticas que se manifiesta en la compulsión farisaica a ayudar y curar a los demás. La apatía del trabajo alineante, la rápida obsolescencia generada por la automación y la desmesura del éxito se expresan en la aceleración y deshumanización de los trabajos. El interés desmesurado en la maximación de los beneficios y el progreso que se evidencian en el crecimiento a ultranza del mercantilismo. El consumismo, el abuso de la publicidad, el derroche y la polución desenfrenada nos revelan el grado de materialismo hedonista existente en nuestra sociedad. El narcisismo generalizado, la explotación personal, la manipulación de los demás y el abuso de mujeres y niños evidencia el deseo de controlar las dimensiones innatamente incontrolables de nuestra propia vida. La obsesión por la salud, las dietas, los medicamentos y la longevidad a cualquier precio testimonia nuestro permanente miedo a la muerte. Estas facetas oscuras impregnan todos los estratos a nuestra sociedad y las soluciones que suelen ofrecerse a los excesos de la sombra colectiva no hacen más que agravar el problema. A esto se refería Jung cuando decía: «Hemos olvidado ingenuamente que bajo el mundo de la razón descansa otro mundo. Ignoro lo que la humanidad deberá soportar todavía antes de que se atreva a admitirlo». Hoy en día el mundo se mueve en dos direcciones aparentemente opuestas. Una de ellas se aleja a los regímenes fanáticos y totalitarios, mientras que otra se dirige hacia ellos. Ante tales fuerzas nos sentimos impotentes o experimentamos una sensación de culpabilidad por nuestra complicidad inconsciente en la situación en que se halla inmerso nuestro mundo. Hace ya más de medio siglo que Jung describió explícitamente la naturaleza en este vínculo. La voz interna pertenece a la conciencia cualesquiera sean los sufrimientos de la totalidad, sea cual fuere la nación o la humanidad de la que formemos parte. El mal se representa en forma individual y debemos comenzar suponiendo que solo constituye un rasgo del carácter individual.
Solo disponemos de una forma de protegernos de la maldad humana representada por la fuerza inconsciente de las masas: desarrollar nuestra conciencia individual. Si desperdiciamos esta oportunidad para aprender o fracasamos en actualizar lo que nos enseña el espectáculo de la conducta humana, perderemos nuestra capacidad de cambiarnos a nosotros mismos y, consecuentemente, de cambiar también al mundo. El mal permanecerá siempre con nosotros, lo cual no significa, sin embargo, que debamos tolerar sus desmesuradas consecuencias. En 1959, Jung dijo: "Es inminente un gran cambio en nuestra actitud psicológica. El único peligro que existe reside en el mismo ser humano. Nosotros somos el único peligro, pero lamentablemente somos inconscientes de ello. En nosotros radica el origen de toda posible maldad". El dibujante Walt Kelly dijo simplemente: "Hemos encontrado al enemigo, somos nosotros mismos". Hoy en día debemos renovar el significado psicológico de la idea de poder individual. La frontera para enfrentarnos a la sombra se halla, hoy como siempre, en el interior del individuo. El descubrimiento de la sombra tiene por objeto fomentar nuestra relación con el inconsciente y expandir nuestra identidad, compensando, de ese modo, la unilateralidad de nuestras actitudes conscientes con nuestras profundidades inconscientes. Según el novelista Tom Robbins, descubrir la sombra nos permite estar en el lugar correcto del modo correcto. Cuando mantenemos una relación correcta con la sombra, o el inconsciente deja de ser un monstruo diabólico, ya que, como señalaba Jung, la sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. Cuando mantenemos una relación adecuada con la sombra, restablecemos también el contacto con nuestras capacidades ocultas. El trabajo con la sombra, un término acuñado para referirnos al esfuerzo constante por desarrollar una relación creativa con la sombra, nos permite aumentar el autoconocimiento y, en consecuencia, aceptamos de una manera más completa. Encauzar adecuadamente las emociones negativas que irrumpen inesperadamente en nuestra vida cotidiana. Liberamos de la culpa y la vergüenza asociadas a nuestros sentimientos y acciones negativas. Reconocer las proyecciones que tiñen de continuo nuestra opinión de los demás. Sanar nuestras relaciones mediante la observación sincera de nosotros mismos y la comunicación directa. Y utilizar la imaginación creativa vía sueños, pintura, escritura y rituales para hacernos cargo de nuestro yo alineado. Quizás de este modo dejemos de oscurecer la densidad de la sombra colectiva con nuestras propias tinieblas personales. La astróloga y analista junguiana Liz Green señala que el lado enfermo y doliente de nuestra personalidad encierra simultáneamente a la sombra oscura que se niega a cambiar y al redentor que puede transformar nuestra vida y modificar nuestros propios valores. En cierto modo, este redentor es anormal porque lleva consigo algún tipo de estigma. Por ello, puede descubrir el tesoro escondido, salvar a la princesa o matar al dragón. La sombra es, pues, al mismo tiempo, aquello a redimir y el sufrimiento redentor.